Buenos días compañeros. Voy a hablar sobre mi proyecto final, el cual va a ser un relevador. ¿Qué es un relevador? Un relevador es considerado un aparato eléctrico que funciona como interruptor y pues es accionado eléctricamente. Permite abrir o cerrar contactos mediante un electroimán. Esto es muy útil cuando se necesitan utilizar corrientes demasiado altas o voltajes muy altos, ya que si usamos electrónica, que es diferente a la electricidad, si usamos electrónica, la electrónica no puede manejar voltajes tan altos o corrientes tan altas, por lo que se manipula el relevador con la electrónica para que pueda como combinarse la electrónica y la eléctrica. Es considerado uno de los componentes que las une entre las dos. Las partes que lo conforman es lo que es el núcleo, el cual puede ser de aire y de un material ferromagnético, que en este caso yo usé núcleo de ferrita, ya que tiene unas muy buenas propiedades ferromagnéticas. Está también lo que es la armadura, que lo que hace que sea atraído por el electroimán. Lo más importante, que es la bobina. Los contactos, que va a depender del tipo de relevador, pero el más común es el que tiene los contactos normalmente cerrado y normalmente abierto. También tiene los pines, que son las terminales más bien, y una base. ¿Cómo es que funcionan? Pues funcionan conectándole una diferencia de potencial al inductor, el cual pues va a circular corriente por él y va a crear un campo magnético, lo cual va a atraer lo que es lo que está en la imagen siguiente. Ahí. No. Ahí está. Lo que es la armadura, que es esta de aquí. Es esta de aquí. Esta armadura es lo que es atraída en el electroimán, como pueden ver. Y de ahí pues se puede ver cómo cambia de normalmente cerrado al normalmente abierto. Y algo muy importante es que la corriente hace que haya un campo magnético, y entre más corriente, más grande va a ser el campo magnético. Y también el voltaje influye aquí mucho, porque el voltaje, como saben todos, es la fuerza con la que los electrones se mueven durante el conductor, en el conductor más bien, y lo cual, entre más voltaje, el campo magnético va a ser más potente. Entonces, si quieres agarrar un electroimán y le aplicas corriente, va a tener un gran campo magnético. Sin embargo, si le pones muy poquito voltaje o diferencia de potencial, el campo magnético va a ser débil, por lo cual se va a separar. En el caso de los imanes que usan para cargar autos en las chatarrerías o así, a la hora de cargar el auto, si no tiene voltaje, el auto se va a caer. O sea, si tiene muy poquito voltaje, el auto se va a caer, porque el campo magnético no va a resistir tanto peso. Entonces, si aumentas el voltaje, el campo magnético va a ser potente. Y hay que diferenciar lo que es la potencia del campo magnético y qué tan grande va a ser el campo magnético. Es algo muy interesante. ¿Y por qué funcionan? Funcionan por la ley de inducción de Faraday, la cual dice que cuando hay una diferencia una variación en lo que es el flujo magnético respecto al tiempo,
se puede encontrar que se va a producir lo que es una corriente o un voltaje. Como pueden ver en esta imagen de la izquierda, si meten el imán muy rápido, va a haber una variación en el flujo del imán. Más bien el imán, a la hora de estarlo metiendo y sacando, va a estar variando su flujo, lo cual el inductor va a sufrir ese cambio, va a sentirlo, por lo cual se va a producir una diferencia de potencial. Y lo que hace el electroimán es que lo hace de sentido inverso. Si tú puedes tener no puede llamarse crear una diferencia de potencial, más bien que puedas inducir una diferencia de potencial. Tú también puedes hacer que exista un campo magnético induciendo, más bien poniendo una diferencia de potencial. Es como el sentido inverso. Si hay una variación en el campo, sale el voltaje, y si pones diferencia de potencial, hay un campo. Eso es muy interesante porque hay dos tipos de electroimanes. Está el electroimán que tiene pues un núcleo, que por cierto, el electroimán tiene que tener un núcleo, si no todo se va a ir adentro del solenoide, y no va a funcionar el electroimán, pero tiene que tener un núcleo. Lo que hace los tipos de electroimán que hay son los rectos, los que comúnmente usamos y conocemos, y hay otro más potente que es como de forma de herradura, el cual los dos polos están cerca y de ahí pueden como juntarse las magnitudes de los campos, y eso lo hace más potente. Y la ley de Lenz es como un complemento de la ley de Faraday, el cual te dice que cuando hay una variación en el campo, en el campo magnético, te va a decir la dirección de la corriente, la cual tiene que ser una dirección a la cual pueda crearse un campo que sea contrario a la variación del campo que está pasando. Estas dos leyes se complementan mucho. En pocas palabras, la ley de Lenz te dice la dirección de la corriente, depende cómo va a variar lo que es el campo. Y algo muy interesante de los materiales ferromagnéticos que tienen que ver con lo que son los electroimanes es que sus propiedades ferromagnéticas ayudan a que pueda mejorarse lo que es el campo. Entonces también va a depender mucho de qué material ferromagnético utilices para tu electroimán. ¿Cómo hicimos para calcular el campo magnético? Pues sabíamos los datos de nuestro inductor, lo cual son 120 vueltas, tiene una longitud de 20 milímetros y tiene una corriente de 1 ampere. Y sabemos que nuestro solenoide o nuestro electroimán tiene un núcleo de ferrita. Pues entonces tenemos que tomar la permeabilidad relativa, que es del núcleo de ferrita, porque ya no se usaría lo que es la permeabilidad del vacío, porque la permeabilidad del vacío se utiliza cuando no tiene un núcleo, cuando es un núcleo de aire, esa permeabilidad se utiliza. Sin embargo, si le pones un núcleo, tienes que utilizar la permeabilidad relativa de ese material. Ya existen tablas que te dicen qué permeabilidad relativa hay para tu material. Entonces nosotros encontramos que era 800 por 10 a la menos 6 newton sobre ampere cuadrado. Y luego
pues sabemos los datos anteriores. Ahora podemos calcular el campo magnético de un solenoide, el cual es el campo es igual a la permeabilidad por el número de vueltas sobre la longitud por la corriente, lo cual nos dio 4.8 teslas, que comparándolo, si no utilizamos el núcleo de ferrita, sí hay una variación grande entre ellos. Y ahora quiero hablarles por último sobre los tipos de relevadores que hay. Los que nosotros hicimos, bueno, el que yo hice, se trata sobre un relevador no conmutador. No conmutador significa que tiene nada más lo que es una entrada y una salida, como pueden ver aquí. El primero es el tipo de relevador que yo hice. También existe el que es... También el que existe es que es el conmutador, que tiene una entrada y dos salidas. O también existe que de hecho lo utilizan mucho. El último es el que utilizan mucho. El penúltimo es el de dos entradas, dos salidas. Y el último es el que utilizan más, que si se fijan, pues es como el doble, es como el primero y el de abajo es el doble, el primero es uno y el de abajo es el doble. Son configuraciones que se utilizan y todo va a depender del tipo de relevador y qué aplicación utilices. Y pues esta es mi referencia. Y pues gracias por su atención. Ahora pasemos a lo que es el experimento. Muy bien, vamos a comenzar. Este es mi proyecto, el cual es mi relevador, que consta, como habíamos dicho, de la bobina. El núcleo está por dentro. Está lo que son los contactos. Y esta es la fuente. Aquí está lo que es el circuito. Entonces lo que hace aquí es de que a la hora de inducirle una corriente a mi inductor, va a producir un campo electromagnético, el cual va a bajar esto y va a hacer que se prenda el LED, porque va a hacer contacto con una laminita que está aquí, que es lo que está conectado como si fuera un switch por estas partes, y ok. Entonces vamos a ver, prendemos la fuente y aquí tenemos un botoncito, el cual a la hora de apretarlo va a hacer que funcione. Como pueden ver, el inductor está teniendo una diferencia de potencial de 30 volts para hacerlo suficientemente potente para poder atraer lo que es la parte esta de metal, y así poder hacer contacto con la laminita que está acá abajo. Como pueden ver, esta es una batería y este es mi proyecto. Lo que acabo de darme cuenta es que parece un telégrafo. En conclusión, este proyecto la verdad se me hizo muy interesante, porque bueno, realmente cuando lo estaba haciendo me puse a jugar con él, porque como no tenía núcleo me puse a hacerlo como cañón de Gauss. Sin embargo, el relevador es algo muy, muy impresionante, ya que combina la mecánica con la electricidad, haciéndolo un componente electromecánico, lo cual también te une con la electrónica para poder controlar aparatos en muy gran potencia.
Como conclusión, pues la verdad, lo que es magnetismo es una materia muy interesante en la cual deberían hacerle más investigaciones, dedicarle más tiempo porque se pueden hacer muchas cosas con él. Y pues aquí me despido. Gracias.